En octubre de 2013 ocurrió un evento sin precedentes en el mundo del narcotráfico en México. Se celebraba una fiesta con decenas de hombres armados que resguardaban al homenajeado de la reunión, Francisco Rafael Arellano Félix, un líder de uno de los grupos más poderosos de México en esa época, el Cártel de Tijuana. En aquel entonces, era uno de los hombres más temidos del país y, ante todos los presentes, fue asesinado por un infiltrado que logró disfrazarse de payaso. Arellano Félix estaba celebrando su cumpleaños número 63 y, frente a su escolta personal, fue abatido. Hoy conoceremos al payaso que logró realizar esta hazaña, un acto que recuerda los crímenes del infame sicario del Cártel de Sinaloa, conocido como el Chino Anthrax. Si disfrutas de este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. En Culiacán, Sinaloa, el 15 de junio de 1983, nació un niño llamado José Rodrigo Arechiga Gamboa. Su familia le brindó una educación adecuada y, además, disfrutaban de una buena posición económica. Los Arechiga eran respetados, su padre era funcionario del gobierno, y su madre trabajaba en el ámbito académico. Gracias a esta estabilidad, vivían en una zona exclusiva de la ciudad, en una casa vecina a la familia Zambada, liderada por Ismael Zambada García. Conocido en el mundo clandestino como el Mayo Zambada o el Señor del Sombrero. Como es sabido, el Mayo es uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, el cual se especula se consolidó en 1988. Esta organización contaba entre sus líderes principales a Zambada y el Chapo Guzmán. Una característica distintiva del Mayo era su manera discreta de manejar el grupo, siempre manteniendo un perfil bajo. Los hijos de Zambada eran contemporáneos de Arechiga, por lo que desde jóvenes entablaron una amistad. A medida que crecían, los amigos de José Rodrigo se inclinaban a seguir el negocio familiar, pues para el Mayo, dedicarse al tráfico de sustancias era un legado. Años más tarde, la madre de Arechiga confirmaría que su hijo tenía una amistad muy estrecha con Vicente, Ismael y Serafín Zambada. Estudiaban juntos, practicaban deportes y asistían a eventos sociales. Esta relación de amistad fortaleció el vínculo afectivo de José Rodrigo con la familia Zambada. No se puede determinar si esta amistad influyó en la trayectoria de José Rodrigo en los años posteriores, pero se sabe que eligió su propio camino y, en un principio, no mostró interés en el negocio familiar de sus amigos. Sin embargo, ¿qué lo llevó a tomar un rumbo diferente? En su búsqueda de oportunidades, Arechiga quiso convertirse en piloto. Sin embargo, su proceso se vio afectado al no aprobar el examen médico. No se sabe con certeza si este examen fue manipulado para denegarle la oportunidad, pero esto lo llevó a buscar otra profesión. Decidió entonces estudiar arquitectura. En su vida universitaria, ocurrieron eventos que cambiarían su destino. Primero, nació su hija, y posteriormente, Arechiga se casó. Con estos cambios, su situación económica se complicó, y, aceptando su responsabilidad, abandonó sus estudios. Intentó emprender un negocio de hamburguesas, pero no fue rentable, lo que lo llevó a buscar a sus antiguos amigos en medio de la crisis que enfrentaba. Los hermanos Ámbar Vicentillo y compañía decidieron ayudar a su amigo de la única forma que conocían, lo conectaron con la organización de su padre. Al principio, Arechiga se encargaba de coordinar los envíos y supervisar las cargas. Desarrolló tal habilidad que se volvió indispensable en la logística, creando nuevas rutas para el transporte de sustancias hacia el norte. José Rodrigo estableció empresas de transporte, entidades completamente legales, cuyos camiones cruzaban la frontera, algunos de ellos cargados de productos como marihuana, cocaína y metanfetaminas. Desde Norteamérica, varias empresas solicitaban envíos desde México, y todo esto sucedía sin que las autoridades sospecharan del método. En poco tiempo, Arechiga llamó la atención del Mayo, quien vio su potencial. Fue entonces cuando José Rodrigo decidió darle un giro a su rol en el grupo, mostrando una inclinación hacia la violencia. Se unió voluntariamente a la estructura más sangrienta del negocio, y su lado más oscuro se hizo evidente al demostrar que nadie le superaba en brutalidad. Sin embargo, lo que realmente dejó su huella fue su forma de intimidar a los rivales, los cadáveres mutilados colgando en puentes públicos de Sinaloa como advertencia.
En la ciudad se rumoraba que quienes caían en sus manos sufrían incluso después de muertos, debido a los métodos que utilizaba. Esto lo convirtió en una pieza clave para los fines del grupo, y el Mayo supo aprovechar el perfil violento de José Rodrigo, nombrándolo guardaespaldas personal de su hijo Vicentillo. En 2008, a José Rodrigo Arechiga se le encomendó una misión importante, ya que dentro del cártel de Sinaloa se estaba gestando una guerra, un miembro se había separado, causando conflictos. Esta ruptura derivó en un enfrentamiento con la organización de los Beltrán Leiva, quienes estaban en guerra contra el Chapo. El Mayo se vio atrapado en medio y tuvo que tomar un bando. Esta fue la oportunidad perfecta para que el lado más oscuro de José Rodrigo emergiera, formando su propio escuadrón armado llamado los Anthrax, inspirado en una bacteria mortal. A cada miembro se le dio un anillo, y, como líder de este escuadrón, Arechiga llegó a ser conocido como el Chino Anthrax. Su rol era doble, proteger a Vicentillo y combatir a cualquiera que se interpusiera en su camino. El Chino Anthrax y su escuadrón de la muerte sembraron el caos en Sinaloa durante 5 años de violencia implacable. José Rodrigo se había convertido en una figura temida, cada encuentro con los Beltrán Leiva era una carnicería con bajas en ambos bandos, incluidos civiles. Esta situación llevó al ejército mexicano a intervenir y, finalmente, el brazo armado de los Beltrán Leiva fue neutralizado. Terminada la guerra, el Chino Anthrax vio crecer su ego, inclinándose cada vez más hacia la fama y protagonismo en redes sociales. Este descuido debilitó a los Anthrax debido a los golpes recibidos y su liderazgo empezó a decaer, en contraste con el perfil discreto que siempre había mantenido su jefe, el Señor del Sombrero. Mientras el Chino perseguía venganza contra sus rivales, también disfrutaba de sus lujos. Su presencia en redes sociales fue algo inusual para alguien de su perfil, pero José Rodrigo publicaba fotos de sus autos deportivos, relojes, viajes, yates y mansiones, adquiridos con las ganancias de sus actividades. Esto lo convirtió en una figura de referencia para algunos jóvenes, transformándolo en un ícono de la violencia y el narcotráfico. Su fama se extendió tanto que en algunos países de Latinoamérica suenan estribillos de corridos, como, a mí nadie va a contarme de Venecia, de los Alpes, de Dubái, de España, porque todo conocí. Y en las pirámides de Egipto raspé las suelas de mis low botines. Algunos lo describirían como un hombre de apariencia elegante, amante de los autos de lujo, yates y viajes, todo documentado en la web. José Rodrigo exhibía su riqueza para que todos la vieran, al punto de llegar a posar con Paris Hilton, aunque en esa y otras ocasiones difuminaba su rostro para ocultar su identidad. Sin embargo, ya era demasiado tarde, las agencias de seguridad de todo el mundo comenzaron a seguir sus pasos y pronto hallaron la forma de capturarlo. Aunque el temido sicario procuraba ocultar su rostro, el anillo de los Anthrax aparecía en todas las fotos que publicaba. Nunca se lo quitaba, y este detalle fue su ruina. En 2013, el Chino fue capturado el 31 de diciembre, poco después de haber eliminado al líder del cártel de Tijuana. José Rodrigo decidió tomarse unas vacaciones y viajó a Holanda, pero al llegar fue detenido por la policía holandesa. Días antes, Estados Unidos había notificado a las autoridades de los Países Bajos que un hombre mexicano de 33 años, involucrado en actividades ilegales, arribaría en breve y debía ser detenido. Así que, apenas aterrizó, las autoridades localizaron al hombre de confianza de El Mayo Zambada y lo arrestaron. La identificación no fue fácil, Arechiga llevaba una identidad falsa, barba, y se había sometido a una cirugía estética. Sin embargo, el anillo de los Anthrax fue la clave para confirmar su identidad. Luego de ser arrestado, fue extraditado a Estados Unidos el 10 de julio de 2014 y al día siguiente se le presentaron cargos formales por narcotráfico. Inicialmente, Arechiga se declaró inocente, pero tras varias audiencias, el 20 de marzo de 2015, cambió su declaración y admitió su participación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y en actividades violentas en México. Este giro en su versión despertó sospechas. ¿Acaso fue forzado a confesar? Todo se aclaró al final del juicio, cuando se le impuso una sentencia de solo 6 años de prisión en Estados Unidos, seguida de 5 años de libertad condicional.
Durante este tiempo, el chino proporcionó información que ayudó a las autoridades estadounidenses a obtener importantes victorias, reveló nombres, direcciones y detalló el funcionamiento del cártel en Norteamérica. Mientras tanto, en Sinaloa, el Mayo y otros miembros sabían que su ex hombre de confianza los había traicionado. Arechiga fue liberado bajo arresto domiciliario en Estados Unidos el 3 de marzo de 2020, con la condición de permanecer dentro de un perímetro de 500 metros alrededor de su hogar en California. Sin embargo, añorando su país, el chino escapó en mayo y regresó a Culiacán para vivir con su hermana y su esposo. Solo 10 días después, la noche del 14 de mayo de 2020, un grupo de pistoleros enmascarados irrumpió en la casa donde estaba el chino con su hermana y su cuñado. Aunque el chino intentó defenderse, eventualmente se quedó sin municiones y los tres fueron tomados como rehenes. A la mañana siguiente, sus cuerpos fueron hallados en un vehículo todoterreno negro. Sobre el ataque, hay varias teorías. Algunos creen que fue una venganza del cártel de Tijuana por la muerte de su líder, otros especulan que fueron miembros remanentes de los Beltrán Leiva. Esto deja una pregunta importante: ¿por qué el chino abandonó la relativa seguridad de la libertad condicional en Estados Unidos para regresar a Sinaloa, donde sabía que era buscado? ¿Creyó que sus actos serían perdonados? ¿Quién le garantizó su seguridad al regresar? Se dice que su regreso tenía como misión revelar la ubicación del señor del sombrero mediante un dispositivo GPS que llevaba desde Estados Unidos. Sin embargo, estas preguntas solo podrán ser respondidas por quienes están inmersos en ese mundo, o quizás nunca se sepan y las respuestas hayan quedado en la tumba. La historia de José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax, nos muestra cómo el poder, la violencia y la ambición terminan por devorar a aquellos que transitan el mundo del crimen. Su vida pasó de ser la de un joven con un futuro prometedor y amistades influyentes, a la de alguien sumergido en la violencia y el exceso. En sus inicios, pudo haber optado por caminos distintos, pero las decisiones que tomó lo llevaron a una espiral de poder, donde su habilidad y lealtad eran recompensadas por el cártel, pero a un precio muy alto. Arechiga se transformó en una figura temida y respetada, pero al mismo tiempo, fue víctima de su propia necesidad de destacar y ser reconocido. El narco es un mundo que ofrece rápidas ganancias y un estatus que, a los ojos de muchos, puede parecer atractivo. Sin embargo, también es un mundo que exige lealtad inquebrantable y disposición para sacrificar cualquier rastro de humanidad. La historia del Chino Anthrax nos muestra que, en ese mundo, la traición y el olvido son moneda corriente. Aquellos que algún día te ven como una pieza clave pueden también convertirse en quienes te eliminen sin piedad si sienten que representas una amenaza. A pesar de su habilidad para evadir a las autoridades y consolidarse como un personaje temido, Arechiga acabó siendo presa de las mismas redes que él ayudó a fortalecer. Lo que destaca en esta historia es también la dualidad entre la búsqueda de fama y el miedo a ser identificado. Su vida se balanceaba entre su deseo de mostrarse como alguien poderoso, influente y glamoroso, y la necesidad de evitar la justicia. Su constante exhibicionismo en redes sociales fue, en última instancia, lo que selló su destino. La vanidad y el narcisismo le hicieron olvidar que en ese mundo, mientras más alto subes, más drástica y dolorosa puede ser la caída. Este caso nos lleva a reflexionar sobre el vacío que suele llenar la violencia. Al final, aquellos que buscan reconocimiento a través de la intimidación y la crueldad rara vez encuentran paz. En la búsqueda de poder y estatus, José Rodrigo perdió su libertad, su vida y afectó profundamente a quienes alguna vez se cruzaron en su camino. Su legado no es otro que el recordatorio de que el poder basado en la violencia es fugaz y despiadado. La historia del Chino Anthrax es una advertencia clara de que, por mucho que parezca prometer el crimen, siempre cobra su precio, en libertad, en paz o en la vida misma. Comparte tus opiniones sobre el video en los comentarios, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.